Pues doy la bienvenida a quienes están presentes ahora en vivo en la quinta sesión del espacio abierto y también a quienes estarán viendo esta sesión en diferido por medio de la grabación. La idea de esta sesión es que tengan más elementos para aprovechar todo lo que nos ayuda a argumentar bien. Aprovechar los elementos que se proponen en los recursos de la plataforma, pero también en las lecturas y ir afinando nuestra habilidad para argumentar correctamente. De manera que entonces comienzo pues dando espacio a sus preguntas. Por ejemplo, en relación con la sesión de nuestra asesora en didáctica disciplinar, ¿hay alguna pregunta, Elizabeth? No. Muy bien. ¿Pudiste ver la sesión? Sí, pero no es grabación. Muy bien. Bueno, qué bueno que la viste. Y bueno, también qué bueno que no hay preguntas. Y entonces, a ver, en relación con los recursos de esta semana, ¿cómo los ves? Primero, ¿ya pudiste darles una revisada? Sí, creo que nada más revisé los primeros 4, si no estoy mal. Ujú. Muy bien. ¿Y esos, cómo los ves? ¿Se entienden? Algunos sí los entendí, otros como, por ejemplo, el primero que es recuperar aprendizajes. Como son varios documentos los que tengo que leer, incluyendo el que está en la plataforma, y de hecho, si no estoy mal, viene uno dentro de recuperador de aprendizajes, que es un video. Y pues sí, está un poquito tedioso leer todo y tratar de entenderlo, porque de repente nada más empieza uno a ver puras letras y letras y letras y Ujú. se me olvida luego que tengo que entender. Sí. Oye, ¿y te acuerdas eh, del nombre de este recurso? Porque hay varios que inician con recuperando aprendizajes. No sé si lo tengas por ahí a la vista como para recordarnos. Sí, permítame un momento. Ujú. Mm, es el de conocimiento científico. Eso es muy importante. Mm, mm. Ese, estoy recordando, ese es tan importante que también se va a ocupar en el proyecto integrador. Ujú. Em, y bueno, de ese, déjame ver. Mm, Creo que podemos hablar algo de ese. Identificar lo que hay que atender para no embrollarnos en toda la información, sino saber bien qué es lo que hay que aprender. Eso es algo que podríamos ver ahorita. Pero te pregunto, de los otros recursos, ¿tienes alguna pregunta? Mm, Permítame tantito Sí. porque siempre hago resúmenes y así de lo que va más importante en los recursos. Ujú, Entonces, yo creo que sí tengo alguna o dos preguntas de ahí. ujú. Sí, muy bien. Tú revisa con calma y yo espero aquí.
Mm, sí, la primera sería, eh, ¿cuáles son las como características principales de los tipos de investigaciones que están en el recurso que se llama la investigación científica? Ujú, Es investigación pura y investigación aplicada, supongo. ujú. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las características principales de cada tipo de investigación? Ah, em, te las digo primero así en general y luego te pido eh, que nos compartas tu pantalla con ese recurso, ¿sale? Em, la primera, que es investigación que se hace, digámoslo así, por el gusto de conocer. No es solamente por gusto o por antojo, eh, sino que es por conocer mejor la realidad. Y entonces uno puede, por ejemplo, hacer lo que hizo el Premio Nobel de Medicina de este año, que no me acuerdo cómo se llama, pero es de uno de los países escandinavos y que él estudió la raíz genética de los humanos que vivieron hace mucho tiempo. Es decir, hizo algo así como arqueología genética. Y entonces él, cuando lo entrevistan y le preguntan por qué hizo esta investigación, dice, bueno, yo comencé esta investigación casi que porque no tenía nada más que hacer. Mm, Estamos hablando de una persona que es súper ocupada y que da clases y es investigador desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces que diga, pues porque casi no tenía que hacer, es así como, qué bárbaro. sí. Y entonces, ¿por qué investigó eso? Le preguntan, ¿no? Y él dice, ah, pues es que, pues yo quería saber más. Yo quería saber eh, si era posible identificar nuestros ancestros, si había un ancestro común, por ejemplo, el hombre de Neandertal, o si, qué tanto de Neandertal tenemos nosotros ahorita, qué tanto de Cromañón, y así, ¿no? Explica que era por pura curiosidad y por gusto de saber, afán de saber. Esa es la investigación del primer tipo. ¿Que puedes repetirnos, por favor, cómo se llama? Investigación pura. Así es. Otro tipo de investigación pura es la que hacen los químicos, por, por dar un ejemplo, cuando dicen, pues es que, mira, yo no sé si esto que voy a conocer va a servir para algo, si va a ser para medicinas, yo no sé en qué se puede utilizar, pero quiero saber cuáles son las sustancias que están en las plantitas, nosotros consideramos hierbas, y que crecen apenas llueve, y que nadie les toma mucho valor. Yo quiero conocer las sustancias de allí. No tiene una utilidad inmediata, sino es por saber, por conocer mejor la realidad que está enfrente. Ujú. Esa es investigación. ¿Cómo se llama? ¿Aplicada? No, Sí, ¿verdad? pura. Ah, Investigación pura. Investigación pura es por la por pura, gusto. exactamente, la pura intención de conocer mejor. Ok. Ujú. Y la investigación aplicada es ya la que tiene una finalidad práctica, diríamos nosotros, inmediata.
Por ejemplo, quien dice, quiero investigar qué sustancias tienen estas plantitas que nosotros conocemos como hierbas para obtener medicinas. Ah, bueno, ahí hay una finalidad muy concreta. No es Ujú. nada más por saber. Eso es así en general. Pero ahora, por favor, te pido si nos puedes poner en la pantalla ese recurso. Sí. Gracias. Ahí está. Muy bien. Este habla de la investigación científica. Bueno, por favor, ¿le puedes proyectar? Ujú. Mm, ¿Tú alcanzas a escuchar algo? ¿No se escucha? No, ¿tú sí alcanzas a escuchar? Sí. Ahí no sé dónde se pueda configurar. No, no te preocupes, porque afortunadamente tiene textos y entonces Ok, este, esto nos sirve. muy bien. ¿Puedes regresarle un poquito para ponerle atención Ujú. al texto? Muy bien. Ujú. ¿Puedes pausar, por favor? Sí. Gracias. ¿Te fijaste cuáles fueron las dos ideas que salieron? Ujú. Por un lado decía conocerse a sí mismos y comprender lo que nos rodea, y por otro buscar soluciones. Estas dos son también maneras de expresar lo que le corresponde a la investigación pura y lo que le corresponde a la investigación aplicada. Investigación pura, comprendernos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Investigación aplicada, encontrar soluciones a cualquier situación. Adelante, levantaste la mano. No, Ah, ay, entonces fui yo quien levantó la mano. creo que sí. ¿Y cómo lo hice? Qué raro. ¿Por qué yo no le piqué nada? Muy bien. Por favor, continúa. Que continúe el video. Gracias. Mm, ujú. Mm, Está interesante esa frase.
aunque no solamente para eso sirve la ciencia. ¿Podrías regresarle un poquito a donde está esa frase para comentarla, por Sí. favor? Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias. Eso es, eso que está afirmado en esa frase es verdad. La ciencia sirve para esas cuatro cosas que se están mencionando allí, pero no solamente. Eh, la ciencia es el conocimiento profundo de la realidad, o como lo habíamos visto en la sesión en la que estuviste antes, eh, la ciencia busca las causas necesarias de la realidad. Ujú, Sí es verdad que busca esas causas necesarias, pues como para clasificar seres, por ejemplo, la ecología o la biología, que clasifican seres vivos. Es verdad que también lo hace para explicar, es decir, para conocer cómo suceden los acontecimientos o los fenómenos. También, por lo mismo, puede predecir fenómenos o sucesos. Para controlar, también puede ser. Por ejemplo, para controlar el crecimiento, no sé, de los pollos, para producir muchos pollos para podernos alimentar. Eso es una aplicación de la ciencia, pero la ciencia tiene más finalidades y precisamente la mencionaron un poquito antes, que es conocernos, conocernos a nosotros mismos y conocer nuestro entorno. El fin, la meta más propia de la ciencia es comprender la realidad. No solamente controlarla, predecirla, explicarla o clasificarla, sino comprenderla. De manera que hay un montón de científicos, así como los premios Nobel que te acabo de mencionar, este, que dicen, pues es que yo nada más quería conocer, ya después si alguien le encuentra aplicación, pues qué bueno, pero yo nada más quería conocer. Ujú. Esto te lo digo para que cuando seas científica, no le busques de inmediato una aplicación a tu conocimiento, porque puede ser que uno no vea la aplicación, ujú. sino que busques conocer. Ujú. Ok. Muy bien. Ahora, eh, quisiera comentar algunas cositas que se vieron en la pantalla, algunos conceptos. Decía que el conocimiento científico es un conocimiento universal, es decir, que se aplica a todos. Esto es verdad. También es un conocimiento que puede clarificar procesos, es decir, decirnos cómo van sucediendo las cosas ordenadamente. Esto también es verdad. Por lo mismo es un conocimiento sistemático, es decir, que se basa en principios. Esto también es verdad. Principios como los principios lógicos supremos o principios como mm, los propios de cada ciencia. Por ejemplo, los seres vivos son aquellos que tienen una capacidad de automovimiento. Ese es un principio. Em, y cuando se basan en principios, son conocimientos sistemáticos. Y la sistematicidad es una característica de la ciencia. Eso es verdad. También decía que eran conocimientos analíticos y críticos. Eso es verdad. Em, la ciencia, de todas maneras, aunque tiene estas características, es mucho más. Y hubo una imagen que parecía como que aparecía un texto religioso y luego lo retiraban. Hay que entender muy bien esto. La ciencia habla de la realidad. Y si una religión habla de la realidad, entonces no se contradicen, no se oponen. Hay religiones que hablan de la realidad. Por ejemplo, una religión que tenemos la mayoría de los mexicanos es la católica. Y algo que está muy basado en la realidad es que los o todos los seres humanos, sean varones o sean mujeres, tienen la misma dignidad altísima.
Eso lo afirma la religión católica y algunos otros. Bueno, pues eso es verdad. Y cualquier ciencia que se fije en la realidad va a afirmar eso mismo. Mujeres y Ujú. varones tienen la misma altísima dignidad y entonces no hay contradicción. Donde Tengo ya, una sí, duda. sí, sí. Yo soy de religión cristiana Ujú. y recuerdo haber escuchado a mi abuela un día decir que en la Biblia se ocupa, bueno, se proyecta mucha ciencia porque, pues, no sé de qué religión sea usted, pero nosotros tenemos el entendimiento de que fuimos creados, bueno, el hombre fue creado del polvo y, bueno, y de la tierra, y se supone que tenemos los mismos componentes químicos o elementos que tiene la tierra. Entonces, eso también se puede, pues sí, conocer como conocimiento científico, o no se Correcto. puede, no sé cómo sea la palabra, se me fue ahorita. Se puede que considerar. Ajá, considera, sí. Mm, Bueno, em, cuando en la Biblia se dice que el hombre fue creado del polvo, es una manera muy bonita, una imagen, una alegoría muy bonita de explicar que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. No se crea por los seres humanos, que nosotros somos materia. Pero Ujú, también es una manera muy bonita de explicar que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que hay un principio creador de todo el universo. Esto, ujú, esto lo afirma también la ciencia filosófica, ¿eh? Y los filósofos griegos que no eran, ¿cómo se llama? Que no eran ni cristianos ni católicos porque vivieron muchísimo tiempo antes. Eso lo ujú, afirmaba, por ejemplo, Aristóteles, que decía, por supuesto que hay un creador, hay un motor primero, hay algo que mueve a todo lo demás y que él no es movido por otro. Esto eh, lo decía Aristóteles y otros tantos. Bueno, podríamos decir que tanto el conocimiento religioso, que te contó tu abuelita, como el conocimiento científico se están dirigiendo hacia la misma realidad. El ser humano es polvo de estrellas, dirían algunos astrónomos contemporáneos. Todos ujú. somos polvos de estrellas. De manera que no hay contradicción. Cuando una ciencia mira la realidad de verdad, coincide con la creencia religiosa que mire a la realidad de verdad. Donde va a haber discrepancias es cuando haya una que no esté mirando a la realidad. Por ejemplo, podría ser que la religión sí estuviera viendo hacia la realidad, pero alguna ciencia no, en algún momento de la historia no. Voy a poner un ejemplo. Ya sabían los hombres religiosos, los que practicaban alguna religión, este, esto de la dignidad, ¿no? De las personas, altísima dignidad. Pero en el siglo XVIII y XIX hubo una corriente científica que afirmaba que no todas las personas eran igualmente valiosas, sino que las únicas que tenían un valor alto eran las personas blancas, de tipo caucásico, y se pusieron a clasificar a las personas por la forma de su cráneo, el color de la piel, la estatura y otras características físicas. Y decían, pues, ¿qué creen? Los que son morenitos, chaparritos, como los africanos, esos no son tan valiosos. Los que son más perfectos son los blancos. Hubo una ciencia así, y esa ciencia no estaba mirando la realidad.
La religión sí, esa ciencia no. Y tan no la estaba viendo que años después, cuando vieron las consecuencias políticas de andar afirmando la separación de las razas y el menos valor, cuando se dieron cuenta, corrigieron y en las últimas décadas, hay muchos científicos muy serios, creyentes y no creyentes, que afirman no hay razas humanas. Todos somos una misma especie humana, con el mismo valor, todos. Impresionante, ¿no? Sí. Eh, ahora, hay que todavía aclarar este punto, eh, eh, porque la respuesta ya estaba, ya prácticamente tú la habías mencionado. No hay contradicción entre ciencia y religión. Una Ujú, diferencia que sí hay es el tipo de lenguaje que se utiliza. En el ámbito religioso se utiliza un lenguaje alegórico, metafórico, para ciertos temas. O, diríamos nosotros, para ciertos libros de la Biblia queda claro que son más metafóricos, por ejemplo el Génesis. ujú, Mientras que la ciencia utiliza un lenguaje más preciso, no alegórico, no utiliza imágenes, no utiliza ujú, ejemplos, sino que es más preciso. Y ya, son diferencias, pero convergen en lo mismo. No sé si corresponde a lo que estabas comentando. ujú, sí. Qué bueno. Y entonces, conviene no tener prejuicios en contra de las religiones. El conocimiento religioso puede ser muy objetivo dependiendo de la religión. Cuando tú dices cristiano, yo estoy entendiendo, pues, los que creen en Cristo. Y creemos en Cristo, católicos, ortodoxos, protestantes y otros orientales, eh, por ejemplo, del norte de África. Cada quien con su matiz, pero precisamente esta creencia nos ayuda a mirar la realidad. Ujú, En la medida en que te ayude a mirar la realidad, eh, es una creencia muy valiosa. Si hubiera alguna creencia que no te ayude a mirar la realidad, entonces no es muy adecuado. Por ejemplo, las supersticiones. Ujú, ujú. muy bien. Oye, pues tocaste un tema muy interesante y pocas veces se dice en la prepa en línea, pero es importante no despreciar ningún tipo de conocimiento. Y eh, esto de la investigación científica y el conocimiento científico, ¿ya viste para qué nos va a servir para las actividades 5 y 6? Ahorita estoy iniciando la 5. Ujú. Es que no tuve internet desde las que 8 o 9 de la mañana y no pude avanzarle mucho. Ay, qué caray. Muy bien. Mira, no me acuerdo bien ahorita los detalles de las actividades 5 y 6. Si puedes revisar el video que les puse del lunes, este, le aumentas la velocidad y todo para que luego veas bien cuál es la relación que hay. Ujú, Pero lo que sí me acuerdo es que esta información del conocimiento científico sirve para el foro Aprendiendo, que es un entrenamiento para el proyecto integrador. ok. Y les puse un material. eh, recomiendo que lo veas. ¿Sale? Un librito. Muy bien, Elizabeth. Em, en relación con este, este tema de la ciencia, ¿hay alguna otra cosa que quisieras revisar o comentar?
No, la verdad es que no. Por el momento no. Muy bien. Oye, ¿y cómo vas en tu habilidad para hacer argumentos? Pues desde la primera videosesión ya lo voy fortaleciendo, pero sí todavía siento que me falta un poquito porque luego no encuentro los términos que quiero usar y siento que le estoy poniendo mucho de mi propia cosecha, dicen. Ujú. Hay que tener cuidado. Y ahí sí hay que evitar las interpretaciones y Sí. poner nuestras ideas supliendo a los hechos, ¿eh? Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Pero te preguntaba por si quieres que revisemos con base en uno de los textos que se piden, pero no me acuerdo si es de la actividad integradora 5 de las 6. Mm, ¿Tú quieres revisar algo de los argumentos? Ah, Am, no precisamente, de hecho le quería comentar, ujú, tengo un problema con la actividad integradora número 5 porque, a ver, permítame tantito. Hay un texto, am, es este, y le doy clic, pero hace rato no me dejaba entrar, como ujú, ahorita. ujú, ujú. No sé, qué puedo hacer en ese caso. Mira, cuando eso sucede, puede, puede deberse a que está saturada la plataforma donde está ese documento. Pero qué bueno que me lo dices porque entonces yo les puedo acercar el archivo de PDF de Ok, de los tres documentos de una vez. Mm, Déjame ver. Estoy anotando esto que se me queda de tarea. sí, de hecho, de los otros dos textos no tengo problema para entrar, Ujú. pero sí, ese ya me estuvo dando problemas y como que de repente sí quiere cargar y luego no, y ahorita ya se quedó así. Oye, ¿y cuál es? ¿Me repites, por favor? Sí, es el de aprendizaje de las matemáticas Ok, mediante el ordenador en educación primaria. muy bien. Muy bien, pues lo voy a subir en el Sí, foro gracias. de novedades. Oye, y aprovechando que estás proyectándonos eh, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decimos? Pones el archivo, esta plantilla. Ujú. ¿Puedes, por favor, situarte más arriba donde están los encabezados de las columnas? Sí, permítame tantito. Ujú. Muy bien, vamos a ver. El tema ya nos lo dan, ¿no? Ujú. Y luego de las ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema, pues uno lee el artículo y más o menos se hace una idea de cuáles son las ciencias involucradas, ¿no? Tú ya ahí mencionaste algunas y están bien mencionadas, están bien ubicadas. Pero vamos a aclarar una cosa en relación con la siguiente columna, donde dice problema abordado. Eh, ¿Tú te acuerdas a qué se refiere la palabra problema? Es como la lo que veíamos el otro día que de la tesis, algo así, ¿Mm? como mm, es que no sé cómo lo podré explicar, pero desde mi punto de vista le podría decir que es eh, la, mm, la causa de la investigación que pues, de cierta forma es, ay, perdón, luego se me van las palabras y como ya es noche y ando un poco cansada. Ujú. Has mencionado, lo que has dicho es correcto, aunque todavía no es la definición. Ujú. Tenemos que
tener claro que el problema que se aborda en una investigación es el hecho o la parte de la realidad que queremos conocer mejor. Problema de investigación es objeto de investigación. Como cuando un niñito se acerca a una persona mayor que él, que puede ser tú, puede ser un profesionista, puede ser un abuelito, y le pregunta, ¿de qué se trata? ¿Qué está viendo? El artículo, la investigación o la película, lo que sea. ¿De qué se trata? ¿Qué está viendo? La respuesta que va a dar la persona que recibe la pregunta es eh, el contenido que motiva a la investigación, el motivo que mueve a los que quieren conocer, y estoy utilizando la palabra motivo porque me parece que tú hace ratito mencionabas algo similar. Y entonces, problema de investigación es la causa que provoca la investigación. Problema de investigación es el hecho que se quiere conocer mejor. Y entonces podríamos decir, así como definición muy breve, hecho que se quiere conocer mejor. 6 palabras. Ese es el problema de investigación o el problema que se aborda. Y es importante conocer esto porque entonces tenemos que separar el significado de problema como dificultad, estorbo, situación difícil. Ahí tengo acá otros sinónimos, déjame verlos. Adversidad o complicación. El problema de investigación no es la adversidad, no es la complicación. Y entonces, si te parece, vamos a ver si esto que ya escribiste corresponde a un problema de investigación o a una complicación o adversidad. ¿Sale? Se va a terminar ya esta primera sección, pero nos volvemos a conectar. ¿Te parece bien? Listo. Entonces, mirando lo que tú escribiste en la columna problema abordado, ¿puedes decirnos en menos de 10 palabras, qué es lo que se está estudiando en ese artículo? Ah, por, basado en lo que yo escribí. Sí, Ok. Pues yo diría que es el uso constante en los jóvenes y niños de las redes sociales y de la tecnología o del internet. a ver, esto que acabas de mencionar, eh, lo pesqué en 4 palabras. Lo que se está estudiando es el uso constante de la tecnología, así nada más, Le agregaría ya sea jóvenes o niños. de parte de los jóvenes y de los niños. Oye, ¿y te parece que así es nada más? El uso constante. Ujú. O recurrente, que Ajá. es prácticamente lo mismo, pero se apega más a mi idea que tenía detrás. Ahí pones precisamente el adjetivo recurrente. Ujú. Muy bien. Oye, ¿te acuerdas que en el artículo se menciona que eh,
este uso recurrente de la tecnología por parte de los jóvenes y los niños, los, eh, lo realizan sin observación de los padres. Am, pues no recuerdo bien haber leído eso, bueno, algo específico así del texto, Ujú, pero en mi experiencia propia sí, a veces, muchas veces. ujú. Bien, esto, esta idea, conviene ver si sí se dice en el texto, Ujú, porque podría añadirse también a la afirmación que tú habías hecho antes. Si nosotros nos preguntáramos, ¿qué es lo que estudia este artículo? Podríamos responder lo que tú ya habías dicho antes. Lo que estudia es el uso recurrente de tecnología de parte de los jóvenes y niños sin supervisión familiar. ujú. Y entonces, fíjate, si le añadiéramos esto de sin supervisión, déjame contar cuántas palabras son. Sin supervisión familiar, vamos a añadir esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palabras. Quedaría así. El uso recurrente de tecnología por parte de los jóvenes y los niños sin supervisión familiar. Si esto es la cosa que se está estudiando, entonces sí estamos indicando muy bien el problema de investigación. Si lo estamos entendiendo así como que, ¿cuál es la cosa fea de la que se trata el artículo? Entonces no lo estaríamos entendiendo bien. Ujú. Ujú, Sí, es que más bien es parte de la palabra correcta que se usa, ¿no? así es, así es. Y bueno, se nota entonces que tú tienes ya una habilidad para encontrar efectivamente de qué se está tratando el texto y nada más te sugiero que ocupes menos palabras, que sean lo más sintéticas las ideas, ¿sale? Ok, de acuerdo. Ahora vayamos a la siguiente columna. Cuando dice argumentos principales de la investigación, lo que nos están preguntando es cuál es el razonamiento de la investigación, es decir, cuáles son las premisas y las conclusiones en las que se basa esa investigación. Y por lo tanto, conviene poner en esa columna las premisas y las conclusiones. ¿Quieres que las identifiquemos? Ah, sí, claro. Muy bien. A ver, ¿tienes abierto ese documento? Sí, ay, Ujú, no, es este. perfecto. Oye, nada más recuérdame, ¿nosotros ya habíamos revisado esto? No me acuerdo si lo hice contigo. Creo que no. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo. Y después de que allí identificamos el título y más abajito el resumen, vamos a ir hasta donde dice introducción. Perfecto. Ahora leeremos el primer párrafo, pero lo vamos a leer frase por frase. Por favor, ¿puedes leer la primera frase Hasta la coma, hasta el punto. hasta el punto? Aquí. Las tecnologías de la información y de la comunicación TIC forman parte cada vez más de nuestras vidas y están presentes en nuestros hogares y en las aulas escolares. Muy bien. Esa es la primera frase. Oye, ¿cuál es el juicio que se está diciendo en esa frase?
Que se están ocupando las TICs en los hogares y en las aulas escolares. Muy bien. Fíjate que estoy escribiendo aquí en mi cuaderno para después hacerlo en la diapositiva. Creo que no son exactamente tus palabras, así que te pido que me corrijas. Pero yo puse, las TIC se están ocupando en las casas y en las aulas. Sí, es prácticamente lo mismo. Es que estaba ocupando las palabras que están en el texto. Ujú. Está bien, muy bien. Eso ya es un juicio, esa es una idea y puede funcionar muy bien como premisa. Ahora, por favor, ¿puedes leer la siguiente frase, que está larguita? Ujú. Estamos ante un fenómeno de creciente evolución que se ha visto incrementado en las últimas décadas a una velocidad ver- vertiginosa, construyéndose como uno de los fenómenos más característicos del escenario social actual. Muy bien. Esta palabra vertiginosa, ¿sí la captaste bien? Ujú. ¿Qué significa? La verdad no sé. Mm. Eh, Vertiginosa, ahí es un adjetivo, ¿no? Que está unido al sustantivo velocidad. Ujú. Casi siempre los vamos a encontrar juntos, velocidad vertiginosa. Y es que ese adjetivo vertiginosa se refiere a que, perdón, significa que produce vértigo. Y el vértigo es la sensación que nosotros tenemos cuando vamos a una velocidad muy alta y que se siente así y una especie de emoción, pero al mismo tiempo como temor, pero eso, esa emoción es el vértigo. Como, ¿Mm? como las cosquillas en el estómago, ¿eso se refiere? Exactamente, Ok. exactamente, exactamente. También hay personas que sienten el vértigo cuando están en un lugar muy alto y se asoman. ¡Ay! Sí, eso es el vértigo. Y entonces Ok. eh, hay velocidad vertiginosa, es decir, velocidad que produce vértigo, o altura vertiginosa, altura que produce vértigo. Ujú. Ok. Y, y entonces, a ver, de esa frase, ¿cuál es el juicio que se está expresando? Que últimamente mm, se ha estado ah, conformando, no, más bien últimamente se ha estado fusionando muy rápido ciertos fenómenos a la sociedad. Ujú. Muy bien. Dime si capté bien tu idea, porque yo capté el uso de las TIC es un fenómeno que se ha fusionado muy rápido a la sociedad. Ujú. ¿Sí? ¿Sí es esa tu idea? Sí. Muy bien. Fíjate que identificamos dos premisas y el modo de identificarlas fue que sintetizamos las frases. En los textos argumentativos, casi siempre va a haber una premisa por frase. Digo casi siempre, porque a veces hay frases que ilustran, Ujú. ponen ejemplos o refuerzan a las premisas anteriores. Pero si nosotros encontramos juicios,
en las frases, esos van a ser premisas. Ahora voy a poner acá la diapositiva por un momento para poder escribir vamos a ver. Para poder escribir estas premisas y hacer con ellas un argumento. Vamos a poner la primera premisa que decía así. Voy a cambiar un poco el verbo. Ahorita vas a ver por qué. Ok. Y la segunda premisa iba más o menos así. Muy bien. Tenemos dos juicios, dos premisas. En cada uno de estos juicios hay un sujeto. ¿De qué estamos hablando en estas dos ideas? De las TIC. Correcto. Muy bien. Ahora, ese es nuestro sujeto. Vamos a ver cómo las dos premisas se pueden integrar en un juicio distinto y nuevo que nos permite conocer un poco más acerca del sujeto. En la primera premisa se dice que las TIC se están usando en las casas y en las aulas. En la segunda premisa se dice que el uso de las TIC es un fenómeno que se ha fusionado muy rápido con la sociedad. Ya sabemos que nuestros sujetos son las tecnologías de la información y la comunicación. Ujú. Ahora, vamos a comparar las dos premisas y te pido por favor que me digas qué concepto o qué idea están en la primera y también en la segunda. El uso de las TIC en la sociedad se explica mejor así porque pues al final de cuentas hay una sociedad en las casas y en las aulas escolares. Correcto, lo viste muy bien. Voy a marcar aquí esta idea. Aquí mejor. En la primera premisa se habla del uso de las TIC y aquí también. Ahí. Bueno, pues has identificado muy bien los términos comunes, es decir, las partes que comparten las dos premisas. Cuando uno hace un argumento lógico, identifica primero los términos comunes, así como lo acabas de hacer, pero los identifica para poderlos separar un rato. Si nosotros nos olvidáramos ahorita de estos, si los dejáramos de lado un momentito, vamos a ver cuáles son las ideas que nos quedan. Voy a ocupar ahorita este color que se mimetiza con el fondo. Las ideas que nos quedan de la primera premisa es el artículo, las, que se refiere al sujeto, y luego en las casas y en las aulas. Esta es la idea que nos queda, en las casas y en las aulas. Y en la segunda premisa, dejando aparte el artículo que se refiere al sujeto, dicen, es un fenómeno
que se ha fusionado muy rápido con la sociedad. Nosotros ya sabemos cuál es el sujeto. Y ahora, para poder hacer una conclusión lógica, vamos a integrar lo que nos queda de la primera premisa con lo que nos quedó de la segunda premisa. Y ordenando las ideas, queda algo así. ¿Se ve? Sí. Esta conclusión, tú ya casi la habías mencionado hace ratito, pero ya la estructuramos en forma de silogismo. Y al darle esa estructura, nos va a servir para ver que con puros silogismos está armado el artículo que habla de este tema. Son puros silogismos que se van tejiendo, como si dijéramos entramando, haciendo una trama de tejido, y así se arma todo el artículo. Bueno, pues esta manera, con la estructura de silogismo, es la que tenemos que poner en la columna que nos pregunta los argumentos de la investigación o los argumentos Ok. del artículo. Voy a copiar esto y te lo voy a pasar en la conversación escrita para que lo tengas y lo puedas poner en esa columna. ¿Sale? Ok. Ahí, aquí está. Una pregunta. Sí. ¿A qué se refiere con silogismos? Ah, fíjate que esa palabra silogismo venía en en uno de los recursos de la primera semana. Silogismo Ok. es esto que tú estás viendo. Y no está mal que ahorita lo preguntes, ¿eh? Silogismo es lo que estás viendo. Silogismo es el razonamiento que integra premisas y forma con ellas una conclusión. Ok. Ujú. Entonces es unir las dos premisas para poner un argumento más sólido de ambas. Sí, Ok. sí, sí. Me está faltando la conclusión. Precisando todavía un poco más esto que acabas de decir, el silogismo es el argumento. Ok. El argumento entonces es la integración de las dos premisas en una conclusión. Ujú. Ok. Ahora, por favor, te pido si copias las ideas estas que te pasé en la conversación y las pones en la columna y nos compartes eh, tu plantilla, por favor. Sí, son las tres. La de las TIC se están usando en las casas y en las aulas. El uso de las TIC es un fenómeno que se ha fusionado muy rápido con la sociedad y las TICs son un fenómeno que se ha fusionado muy rápido con la sociedad desde las casas y las aulas. ¿Sí son esas tres? Sí, así Ok, es. listo. Perfecto. Muy bien. Al primer párrafo le puedes, por favor, poner el número 1. Correcto. Al segundo párrafo el número 2.
y así lo vamos a dejar. Bueno, tú Ok. arreglarás lo del margen, Ujú. pero a la conclusión ya no le vamos a poner nada, porque Ok. así queda claro que la primera idea es la primera premisa, la segunda idea es la segunda premisa, y la idea que está después de esas es la integración de ambas. Ahora, te pido por favor que compares lo que dice la conclusión con lo que dicen las dos premisas y me digas cuál es la idea o las ideas que no vuelven a aparecer en la conclusión. Am, es la parte de se están usando y el uso de las TIC. Muy bien, muy bien. Quiere decir que cuando nosotros hacemos silogismos o argumentos, que los tomamos como sinónimas estas palabras, quitamos lo que se repite para no ser redundantes y nos quedamos con lo que no se repite. Y al Ok, quedarnos con lo que no se repite, estamos haciendo un juicio nuevo que nos ok. puede servir como base para otro argumento. Ujú. Ujú. Ok, Y entonces, en esa columna de argumentos principales, hay que poner los silogismos que nosotros encontramos en los artículos. Si pones uno, está bien. Si pones dos o más argumentos o silogismos, pues está súper bien, pero con uno es correcto. ¿puedo identificar tres y hacer un silogismo de los tres? Sí, Ah, sí, ok, sí, por supuesto. Eso va a ser muy interesante. de acuerdo. De hecho, te recomiendo que eh, continúes ya por tu cuenta leyendo el artículo Ujú. y más o menos como entre, ay, no me acuerdo si son dos o tres párrafos después, te recomiendo que vuelvas a buscar así las premisas y las conclusiones. Ok, Ujú. Vas a encontrar cosas sorprendentes. Por ejemplo, esta, que ahorita por cosa de tiempo la digo, la menciono así directamente. Cuando uno identifica las premisas, si solamente hubiéramos identificado las dos premisas, después en el texto aparece la conclusión. Puede ser un párrafo después, dependiendo del estilo de escritura. Pero una vez que identificamos las dos premisas, no mucho después, aparece la conclusión, la misma que tú acabas de inferir, con una ok, ventaja. Este párrafo que tú inferiste como conclusión es más breve y preciso que la conclusión de, de est- que la conclusión que aparece en este artículo. ok. Te, te recomiendo que hagas la prueba. Ujú. Sí, Muy bien, pues, ¿cómo ves? Ah, bueno, vamos a la siguiente columna, que es algo muy sencillo, pero importante de entender bien. Esta investigación que tú ya leíste, ¿te servirá para algo? ¿Te servirá a tu familia para algo? ¿Tú cómo ves? sí, yo creo que sí, porque, bueno, he estado, alardeando mucho con eso, pero mi tío va a tener un bebé y una conocida también va a tener otro bebé. Entonces, creo que en algún momento cuando ellos crezcan y sean un poco más independientes de sus papás, pues obviamente como
como se ve muy seguido, ¿no? En la sociedad, que estén ocupado en la tablet, o viendo la televisión, o jugando en el celular, cosas así, ¿no? Ujú. Y pues sí, sí sería algo que les serviría mucho saber porque, pues, es mucho el tiempo que desperdician esas generaciones en el celular y en el Internet, siendo que podrían hacer algo más, más interesante que pueda, mm, fortalecer su conocimiento y así. Correcto. Tú acabas de identificar muy bien cómo esta investigación es relevante para tu entorno inmediato y mencionaste muy concretamente a tus tíos y a tu conocido. Ujú. Entonces, en la columna que pregunta por la relevancia de la investigación en tu entorno, hay que responder brevemente, con mucha precisión y concretamente en qué consideras tú que va a ayudar. Por ejemplo, Okey, ahí podrías redactar: pienso que si mi tío y mi conocido conocieran esta investigación, podrían prevenir cómo a sus próximos bebés tienen que cuidarlos en el uso de la tecnología. Mencionar tío, conocido y próximos bebés son cosas muy concretas que son del tipo de respuestas que se piden para esa columna. Muy precisas, muy concretas. Ujú. okey. Y supongo que sobre todo fáciles de entender, ¿no? Con tan solo unas palabras. Así es. Sí, Okey. sí. Muy bien, Elizabeth. Oye, ¿te sirvió para algo que trabajáramos esto? Sí, la verdad es que sí. Qué bueno. Ya me sí estoy fortaleciendo más mis habilidades haciendo argumentos, porque sí batallaba un poquito y buscaba formas de entenderlo, bueno, entender los textos que a veces no comprendía del todo, y ahora es más fácil. Y la Qué verdad es bueno. que también a veces, como le comentaba antes, es un poco fastidioso y tedioso el estar leyendo todo el texto, entonces es más fácil identificar varios párrafos que son, que tienen la información principal y más importante, y leer, eh, frases que contengan palabras claves igualmente. Sí, sí. Aunque, bueno, estas técnicas que acabas de mencionar son adecuadas, pero te recomiendo que si te enfrentes a la lectura, aunque sea fastidiosa, de todo el artículo. Vas a encontrar cosas sorprendentes. Sí, Ujú. sí, no evito esas partes este, repito, son tediosas, sino nada más sí se me complica luego poner total atención, aunque trato de no tener nada que me distraiga alrededor, pero sí es un poquito cansado, la verdad, y Sí, luego a estas horas de la noche sí. Sí, pero sí trato de leer todos los textos para poder tener una comprensión lectora buena. pues qué bueno, Elizabeth. Te felicito y te animo a que lo sigas haciendo así, porque mira, uno va avanzando Ujú. y, y todos vamos logrando mucho con el esfuerzo esmerado. Te felicito y te animo. Sí, gracias. Y también felicito y animo a todos los que lo estén haciendo así, porque hay varios de tus compañeros que también se nota que están en el esfuerzo y en la batalla. Así que les felicito y les animo. Ujú. Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, pues entonces, si te parece bien, paramos aquí y nos vemos entonces pasado mañana, el próximo viernes, ¿sale? Okey, sí, Si se puede. claro. Muy bien, pues por lo pronto hay que ir a merendar y a hacer felices a los que están con nosotros.
Yo creo que ya se durmieron. Ay, no, por lo menos hay que darles un beso de buenas noches. Sí, Bueno, pues que descanses. sí, profesor, hasta luego. Hasta luego. Igualmente.